para dictar el acto. Y encontrábamos al fin más o menos como el objetivo que se quería alcanzar, es decir, el para qué se estaba haciendo todo esto. Y básicamente eso es lo que vimos. Listo, entonces, haciendo una determinación, chicos, un poquito más expresa, recordemos que antes habíamos revisado el fin o la finalidad de este acto administrativo. Muchas gracias, Lisbeth. Y bajo ese criterio de haber revisado el fin o la finalidad, nos argumentábamos y lo contemplábamos con lo que conlleva a esta relación causa-motivo, que en teoría podríamos entenderlo casi similar. Si ustedes revisan el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo, en ningún momento hablamos ni de fin ni de finalidad, hablamos de un objeto, ¿sí? De un objeto literal. Y cuando referíamos al objeto, recordarán ustedes que decíamos que este objeto debía ser lícito, determinado y posible por las circunstancias que va a emitir el acto administrativo, pero aquí hemos querido abordar con un poquito más de profundidad para que ustedes dentro del proceso de la doctrina administrativa comprendamos que no es lo mismo ni la causa ni el motivo, peor aún la finalidad. Entonces, la causa van a ser esas circunstancias que se han presentado, los motivos quizás sobre los que estoy sustentando jurídicamente para emitir mi pronunciamiento, y el fin o la finalidad, aquellos parámetros sobre los que tenga la causa y el motivo para lograr registrar. Con todo este antecedente, hemos terminado lo que conllevaba a este requisito, ¿no? Denominado de cierta manera causa o motivo. El día de hoy vamos a revisar lo que nos compete a la motivación. Luis, ¿qué entendemos por motivación? ¿Qué entiendes por motivación? No quiero la definición de Dromi, Luis, sino la que tú consideres. ¿Qué es una motivación? O Jordi. Vamos primero Luis y después Jordi. Buenos días, doctor. Hola, Bien, Luis, ¿cómo estás? entendemos como motivación aquella fundamentación que requiere el juez para darle consistencia a sus decisiones. Muy bien, darle consistencia a sus decisiones, ¿no? El juez, motivación, consistencia de decisiones. Jordi. Yo creo que son las bases legales que tiene el juez para poder sustentar a todo aquello que ha decidido. Bases legales, ¿no es cierto? Coinciden el Jordi y el Luis en que el juez tiene esta determinación, ¿no es cierto? Vamos con Lisette. Le escucho, Lisette. Buenas tardes, Doc. Hola, buenas tardes. Yo creo que es dar razones lógicas y fundamentadas sobre una decisión. Esta decisión no solo va a ser sobre un juez, sino también puede ser, como vamos a verlo en el campo administrativo. Creo que todas las autoridades administrativas que tomen decisiones para hacer o no hacer algo deben dar este tipo de razones que son lógicas y fundamentadas. Razones, ¿no es cierto? Lógicas y fundamentadas. Y culminamos con Gabriela y después Paola. A ver, vamos, Gaby. Ya, o sea, yo creo que la motivación más en general es como una fuerza que nos impulsa sea a iniciar algo o a sostener algo que ya habíamos hecho. Ya. A sostener algo o iniciar algo, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gaby. Vamos. Alison. Sí, con esto de la motivación también lo que se hace es solventar las actuaciones de la administración pública. Solventar las actuaciones de la administración pública. Bueno, si ustedes se dan cuenta, chicos, hemos recogido algunas, no como una lluvia de estrellas, hemos recogido algunas ideas en torno a comprender lo que conlleva la motivación. Técnicamente, diríamos, ¿no? Según revisando técnicamente el Código Orgánico Administrativo, nos encontramos en el artículo 99 con que uno de los requisitos de la validez del acto administrativo es la motivación. Lógicamente, ¿a qué concebimos como motivación? En algún momento, la doctrina, como ustedes muy bien lo han sustentado, digámoslo así, de cierta manera concibe a la motivación como ese cúmulo de antecedentes, de situaciones que podría existir dentro de un expediente o dentro de un proceso administrativo, que pueden ser algunos
hechos y otras circunstancias de derecho que permitirían tomar una decisión, ya sea a la administración o ya sea al juzgador. Tomemos en cuenta que el acto administrativo requiere una formalidad dentro de su emisión. Y como lo habíamos comentado ya en algunas clases, esta formalidad se encuentra vinculada con el llevar adecuadamente un procedimiento, pero además de llevar adecuadamente un procedimiento, de que todas las actuaciones que se generen dentro de este procedimiento tengan las debidas justificaciones. Podríamos decir que un acto administrativo no es válido y por ende es nulo si no tiene la motivación suficiente. Pues, de cierta manera, la administración no debe actuar arbitrariamente. La administración debe actuar de conformidad a los sustentos que tenga para emitir su pronunciamiento o expresar su voluntad. Y lógicamente, para esto se sustentará en el derecho público, en el ordenamiento jurídico, que de cierta manera le impone las razones sobre las cuales tiene que generar su pronunciamiento. En algún momento se ha discutido sobre si la motivación, de cierta manera, forma o no forma parte integral del acto administrativo. Hay algunos autores que consideran que la motivación es un requisito de razonabilidad, que de cierta manera debe tener la voluntad administrativa. La falta de motivación, entonces, equivale a una falta de fundamentación y puede afectar la validez del acto, como les había manifestado. ¿Qué nos dice Dromi acerca de esta motivación? Nos manifiesta que la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que ha inducido a la emisión del acto está contenida dentro de lo que usualmente se denominan considerandos. La constituyen, por tanto, los presupuestos o razones del acto. Los presupuestos, los hechos que han ocurrido y las razones de las actividades, quizás todo eso que está solventado en el ordenamiento jurídico. Ojo, entonces, es importante comprender esta determinación. Cuando nosotros revisemos un acto administrativo, ¿sí? Digámoslo, un acto administrativo, va a tener la motivación suficiente. Miren, yo aquí tengo un acto administrativo informativo, ¿no? Es una certificación de una partida de matrimonio. Es un acto administrativo. Tiene la máxima autoridad, tiene la institución, tiene la firma, tiene el contenido de la certificación que lógicamente es súper detallado. Esta particularidad se denota en torno a la voluntad de la administración. Por lo tanto, chicos, en síntesis, podremos decir que la motivación constituye las razones de hecho y de derecho que dan origen a su emisión, aclaran y facilitan la recta interpretación de su sentido y alcance por constituir un elemento esencial del acto administrativo. El acto administrativo, ya sea que su emisión corresponda a una actividad reglada, es decir, establecida en el ordenamiento jurídico, o a una actividad discrecional, siempre debemos basarlo en ciertos hechos que deberán ser verdaderos y que lógicamente puedan formar parte del acto administrativo al momento de emitirse. De lo contrario, si es que no se encontraría esta naturaleza real, como decíamos, estos presupuestos reales, podríamos llegar a la conclusión de que quizás este acto administrativo, por falta de argumentación o de justificaciones o de hechos, podría ocasionarse que el mismo esté viciado. La causa o el motivo constituyen un elemento esencial del acto administrativo, como ya lo hemos revisado. Por lo tanto, los hechos que de cierta manera enuncie la administración
o que esta administración ha tomado en cuenta para emitir su voluntad, constituyen un medio de prueba de la intencionalidad administrativa y una pauta para la interpretación del acto. ¿A qué me voy con esto? Recordemos, si el día de mañana a Joan Arias, siendo funcionario público, lo destituye y de cierta manera no tengo la argumentación suficiente para esa destitución, a pesar de que el acto administrativo contenga todos los requisitos de forma, de fondo, pero que no tenga una argumentación o una justificación de los hechos o del ordenamiento jurídico sobre el cual la administración pública tomó esa voluntad. Técnicamente recordaremos lo que nos decía nuestro artículo 98 del COA, que en su última parte, ¿no?, nos dice que existirá un expediente de todo lo actuado por la administración. La primera parte nos dice que es el acto administrativo. La segunda parte nos habla cómo deberá ser la notificación. Y en el tercer momento del mismo artículo 98 nos dice, se tendrá en cuenta el expediente administrativo. ¿Y por qué deberíamos tener en cuenta el expediente administrativo? ¿Y por qué el artículo 98 es sumamente enfático, de cierta manera, en aclarar este tema del expediente? Porque lógicamente las actuaciones administrativas están sustentadas en torno a hechos, a circunstancias de hecho o a circunstancias de derecho, al establecimiento de ordenamientos jurídicos sobre los cuales tomo la decisión. Entonces, de cierta manera, hay que estar claros que si es que no tenemos un expediente, mal haría yo en decir, en tomar una decisión de la voluntad administrativa de la institución. ¿Por qué razón? Porque quizás la Lisbeth, el Jordi, la Micaela, la Gaby, el Galo, el Luis, de cierta manera, me podrían apelar o impugnar ese acto administrativo. Y ese acto administrativo, como habíamos revisado en las características, ¿no?, se presume legítimo porque comprendíamos que cumplió todo el ordenamiento jurídico, razón por la cual no existiría ningún argumento con el cual podríamos objetar. Pero sí, no se encuentra muy bien llevados los documentos. Existe de cierta manera alguna incongruencia en los hechos planteados. Peor aún, el Luis, siendo abogado, ¿no es cierto?, de la otra parte, dice, voy a solicitar copias certificadas del proceso para poder estudiar. Solicita las copias certificadas, llega donde el responsable del proceso, que es el Francisco Hernández, y le dice, doctor Rosero, véngase en unos 5 días. No, pero es que ya la apelación, yo tengo 10 días para presentar la apelación. Ya perderé 5, y al día 5º me van a decir, espérese un ratito que la copiadora se ha dañado, o véngase más tarde, o véngase mañana. Ojo, yo le estoy hablando desde la práctica lo que puede suceder. Entonces, esta actitud del funcionario público en algún momento te denota que no existe una organización administrativa muy adecuada para poder tomar el rumbo real de las actuaciones. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo he tenido mi equipo de trabajo en las instituciones públicas, ¿qué he hecho? Cuando antes de firmar un acto administrativo, ojo, antes de firmar un acto administrativo, tenemos que llevar en cuenta, yo les decía a mis chicos, ¿no? Listo, venía Luis y me decía, ya, Doc, está listo, hay que firmar el acuerdo ministerial. Perfecto, Luis, ¿dónde está toda la carpeta del acuerdo? No, ya la estoy acabando de ordenar un ratito, estoy perforando y poniendo en orden y numerando y sumando. No, primero numeramos, sumidamos, revisamos, que todo lo que esté en la carpeta, ojo, corresponda a todo lo que conste en el acto administrativo. Cuando me hagas esa validación, me pasas la carpeta, me pasas el acto administrativo, firmo el acto administrativo, sumiso, ¿no? Porque yo pasaba para las sumidas del ministro, sumiso el acto administrativo, el ministro firmaba, y claro, esas carpetas las poníamos en un escritorio exclusivo, con número como de trámite. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que el lunes llegaba el doctor Rosero a decir, han destituido al funcionario tal, por lo tanto requiero copias certificadas. Demostrando la celeridad procesal y para no vulnerar los derechos del administrado, le decíamos inmediatamente, había solo una persona dedicada a eso. Llegaba el oficio, decía copias certificadas, listo, ¿qué expediente tal? Señor, le llamaban por celular.
estamos procesando su oficio, ya le ha de llegar la notificación expresa, usted puede venir el día de hoy en la tarde a retirar las copias. O a llevar el expediente para sacar las copias y para cancelar en la copiadora. Ojo. Pero esa es la dinámica que se debería llevar. Pero aquí yo les sustento muy expresamente, chicos. Una de las debilidades del procedimiento administrativo o de los actos administrativos es que existimos tipos y tipos de funcionarios. Los responsables que creemos que el acto administrativo no debe ser legítimo, no debe ni siquiera generarse la presunción de legitimidad, ni esa duda que debería generarse, sino más bien hay algunos representantes, y de hecho cuando ya en el libre ejercicio se trabaja, ¿no? Entonces ahí yo coordino con los de la oficina y les digo, a ver, tienes que irte en este momento, ahorita. Pero es que no, ahorita te vas, llega y presenta el oficio, ¿no? Y después ya va otro compa de la oficina a decir, ¿qué pasó? ¿Ya están las copias? No, pero es que espere un ratito, si estamos recién organizando el expediente, no se preocupe, doctor, ya le damos en la tarde, véngase mañana, cosas así. Eso de cierta manera ocasiona, ojo chicos, ocasiona a que el procedimiento administrativo en el expediente no se encuentre adecuadamente formado. Y cuando tú le pones sobre la marcha, le presionas a la administración a que te despache, de cierta manera existen errores de foliado, de numerado, se confunden en documentos, ponen unas fotos en un expediente que no corresponde, cosas así. Y por eso el abogado gana los procedimientos administrativos. ¿Sí? A pesar de que estemos por el otro lado diciendo que se ha vulnerado los derechos, le ganas la destitución al funcionario porque no ha sido bien llevado el proceso. ¿Cómo justificas que no ha sido bien llevado el proceso? Porque te entregaron unas copias certificadas de un proceso mal archivadas. A pesar de que sí se haya llevado bien el proceso, ojo. Entonces, mira, cuán importante constituye la motivación en esta determinación clara de las circunstancias de hecho y las circunstancias de derecho que deberán existir. Entonces, la motivación, ojo, es una exigencia del Estado de Derecho. Por ello, nosotros, inclusive, dentro de nuestro texto constitucional, tenemos algunos parámetros determinados de manera expresa, donde nos dicen que todos los actos administrativos deben ser debidamente motivados. En el caso que se evidencie actos administrativos que no poseen la motivación suficiente, pues serán declarados nulos. Y los responsables de emitir estos actos sufrirán las acciones administrativas correspondientes, es decir, los funcionarios públicos. Pero lo que más tenemos que revisar de suma importancia es que a este acto, esta motivación que forma parte del acto administrativo, siempre va a ser la mejor expresión del buen trabajo del Estado. Y por eso podríamos decir que la motivación debe ser auténtica, satisfactoria, debe explicar las razones de la emisión del acto. No se trata de una mera especulación de, por ahí me dijeron que había. No, no, no. Dentro del proceso de la fabricación de los motivos del acto, es importante ser muy detallistas, ¿no? En algún momento, ya desde el punto de vista psicológico, ¿no? Se argumenta inclusive el derecho. Dice que existen dos tipos de personas, ¿no? La persona que es muy detallista en el sentido de sus actuaciones y la persona que es muy irrelevante en el sentido de sus actuaciones. Como por ejemplo, yo le puedo decir a la Carolina, ¿y qué hizo hoy todo el día? Me dice, ¿sabes qué? Me levanté y ya me conecté a clases. ¿Sí? Tiene un enfoque global de su realidad. Pero yo le pregunto al Galo y le digo, Galo, ¿y qué? ¿Cómo te fue hoy? Me dice, a las 7:15 nos despertamos. A las 7:05 llegó el profesor. De ahí nos hizo prender las cámaras a todos. Cuando ya prendimos las cámaras, nos empezó a tomar la lista. De ahí, lastimosamente, me tomó la lección. Como no sabía, me puso el 0. Y empiezas a tener una descripción sumamente detallada de las cosas. Ojo, esto es un criterio de personalidad. Y esto, de cierta manera, se va a marginar con la percepción cuando tú seas padre de familia, cuando tú actúes dentro de la administración pública. A veces nos dicen algunos abogados que somos temáticos, valga la redundancia, ¿no? Porque te dicen, pero aquí, ¿dónde está el oficio tal? Pero aquí está la sumilla, entonces pongámosle, en una cápite antes, en los considerandos, mediante oficio tal se emitió el informe técnico. Siguiente considerando, mediante sumis inserta en el oficio tal la máxima autoridad. Ojo, ¿sí te das cuenta lo que estoy tratando de decir? Cómo hay que ser muy deterministas en el manejo de la documentación
para de cierta manera exteriorizar la voluntad de la administración. Porque de cierta forma, alguno de estos parámetros puede ocasionar la nulidad de nuestro procedimiento. Entonces, les he hablado desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva de ser funcionario público, cómo debemos llevar quizás nuestra organización, y desde la perspectiva de ser abogado de aquella persona administrada vulnerada a los derechos, donde de cierta manera podrías presionar a la administración para quizás por ahí tener una ventaja en torno al orden del expediente administrativo, que puede ser una de las posibilidades con las cuales al aplicar tu recurso de apelación puedas dar de baja el acto administrativo. Miguel, te escucho. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, yo tengo justamente una pregunta con el tema que ahorita abordó. Bueno, siempre en los actos administrativos consta, como manifestó igual Dromi, como motivación el considerando. Pero mi pregunta es, el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, no recuerdo literal, establece que la motivación, o sea, da parámetros, parámetros establecidos y determinados. Literal L, literal L. Ajá, literal L, para lo que debe contener una motivación correcta, es decir, que se debe subsumir los hechos con la norma jurídica. Pero si nosotros consideramos valga la redundancia, las consideraciones que se ponen en los actos administrativos únicamente se basan en enunciar normas, pero no se realiza esta subsunción de los hechos con la norma. Se lo hace de una manera muy superficial. Y mi pregunta es, esta motivación, en caso de que nosotros queramos solicitar una nulidad del acto administrativo por falta de motivación, la administración pública puede decir que la motivación se basa la subjetividad, digámoslo en cierto caso, de la institución, porque estarían dos criterios. Para la institución pública sería correcto la motivación que hizo, enunciar todas las normas. Pero para el criterio del administrado o del abogado que vaya a defender, no va a ser adecuado porque sería muy positivista dentro de ese aspecto. Entonces, en esos casos, ¿cómo se dirimen esos conflictos, doctor? ¿O no cabe solicitar una nulidad por enunciar todas estas normas? Recordemos que una de las características del acto administrativo, Sebastián, es la impugnación. Y la impugnación se la podía realizar bajo 4 instancias, 2 recursos. Si ya tengo el acto administrativo, interpongo el primer recurso, que es el recurso de apelación. Técnicamente tengo 10 días término para interponerlo desde que me notificaron y la administración tendrá 30 días para resolverlo. Pero ¿quién resuelve? ¿O ante quién interpongo? Ante el superior. Ojo, entonces ahí ya pierde esa discrecionalidad que tú estás manifestando ahorita. Dice, pero es que la administración se va a mantener en su postura de haber generado todo un ordenamiento jurídico, a pesar de que ha sido súper positivizado, digámoslo así, el acto administrativo. Si tú apelas y dices que carece de motivación, lógicamente, deberás justificar por qué dices que carece de motivación. No es tan solo decir, no posee motivación. Siguiente punto, declárese nulo. Nada. O sea, tú tienes que, de cierta manera, carece de motivación porque no se ha hecho constarle el día y la hora en la cual presumiblemente se han suscitado los hechos. Circunstancia que demuestra que no se ha tomado en la consistencia del acto administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto, de cierta forma, al superior, que no son los mismos abogados que emitieron el acto administrativo, ojo, valorarán la forma de la motivación. Entonces, ahí ya te doy un poco más bien el sustento, Sebas, en el sentido de que hay otros criterios en el caso de que exista falla de motivación, que no tengas una argumentación respectiva, digámoslo así, poder declarar nulo este acto administrativo. Pero, ¿qué sucedería si es que, pongámonos en el hipotético, que lo maneja el Sebastián, ¿no? Encuentras 300 considerandos, todos 100% normativa, ¿no? Y dice, ¿pero de qué me está hablando? Lógicamente, ese acto administrativo no vas a tener la naturaleza de qué me está hablando. O sea, es utópico lo que tú dices. Generalmente en el acto administrativo, en la resolución, en el acuerdo ministerial, sí se toma en cuenta 5, 6, 7, 8, 9, una cariza, una hoja, todos los antecedentes de hecho. O sea, yo sé que lo preguntaste por las circunstancias doctrinarias o académicas que podría suscitarse, pero más bien es al contrario. La administración obvia normas y nombra todos los hechos. Entonces, de cierta manera, hay que decirle, aquí falta nombrar el reglamento
de optimización de los trámites administrativos en el régimen ejecutivo, por ejemplo. A pesar de que se encuentra bien motivado, pero dices, yo aquí le introdujera este apartado con esta ley para que dé más fuerza, para estar más claros. Entonces, más bien la excepción es que la regla es que se susciten los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. La excepción es que a veces no siempre valoran todos los fundamentos de derecho. Por ejemplo, como tú lo expresaste, ponen de conformidad con el artículo 76 de la Constitución. Vos vas a leer como abogado 76, dice todito, pues. Pero hay otros que te van a poner de conformidad con el artículo 76, numeral 7, literal L, acerca de la motivación se evidencia. Ojo, que sí te lo pueden hacer. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Vamos con Luis. Le escucho, Luis. Sí, doctor. Dentro de todo este entramaje de la motivación, se entendería también que la ausencia de elementos producirían la nulidad de la motivación, ¿no? Eso por una parte. Entonces, resulta indispensable explicar claramente cuáles son los hechos probados, cuáles son las pruebas que se invocan, qué valoración reciben, cuál es el motivo del acto, la norma que se aplica para ese caso concreto. Entonces, la problemática no sería más bien enfocada en lugar de un tema de forma, sino de fondo. Es decir, la presencia o ausencia o omisión no se puede juzgar desde un punto de vista formal, ¿no? Es decir, no se pueden cumplir solo parámetros, sino que también hay que revisar el fondo, es decir, el contenido del acto y la razonabilidad de la decisión de la que estamos hablando. Por supuesto, Luis. De hecho, esa ya es una característica del administrador público en torno a valorar todos los hechos o todas las circunstancias de hecho o de derecho. Pero lo que sí tenemos que estar en claro es una percepción muy lógica que la hace Luis, a pesar de que conste todo, pero que todo lo que conste sea coherente, que el razonamiento o la valoración que se ha hecho sobre todos esos elementos sustenten la voluntad administrativa. Caso contrario, si es que los elementos no se encuentran muy bien valorados, lógicamente va a poder causar una nulidad dentro del acto administrativo. Y te imaginas, yo a veces les decía, ya en la institución pública, te imaginas haber trabajado tanto, ojo, haber trabajado tanto todo el sistema administrativo público para que al final emitas un acto administrativo no muy bien motivado, o peor aún, que se encuentren pequeños actos de simple administración u otros actos administrativos que formen parte de la decisión final, que se encuentren no bien motivados, que se encuentren oscuros, que se encuentren con vicios. Eso te va a ocasionar de cierta forma una impugnación muy fuerte, quizás donde la administración pública no pueda valorar. Y tomemos en consideración algo también, chicos, que de cajón presumimos que el acto administrativo es perfecto. Ojo, que el acto administrativo es perfecto. Que si es que de cierta manera no se valorarían los hechos, las circunstancias de hecho, de derecho dentro de la construcción del acto administrativo, estaría la administración cayendo en una arbitrariedad frente a las actuaciones, a la vulneración de los derechos por parte de los administrados. ¿Te imaginas que yo te diga, a ver, Lisset Carolina, usted desde mañana no entra a mi clase? ¿Pero por qué? Porque sí. Como cuando le preguntan, ¿no? ¿Me amas? No me amas. ¿Pero por qué no me amas? Porque sí o porque no. Eso no tiene una argumentación suficiente. Ojo, es importante esto, que es el sentido de aplicación diaria. Y en su casa puede pasar, ¿no? Cuando se pelean entre las parejas. ¿Y por qué están? Si te gusta bien, porque así soy yo, y si no, ya sabes qué hacer. ¿Qué argumentación le das? Ninguna. ¿Cómo eres tú? Te hago un distinto sería, ¿no? Que llegues a la relación y te diga, bueno, aquí está, por favor, revise, este es mi diagnóstico psicológico, para que sepas cómo soy, que esa es la motivación previa a tomar una decisión. Ojo, esa es la particularidad del acto administrativo. Tenemos que estar claros, chicos, tenemos que estar claros que uno de los elementos fundamentales del acto administrativo constituye la motivación. No podemos generar esas arbitrariedades sin tomar en cuenta todos los fundamentos de hecho y de derecho. De cierta manera, ahí la regla de la motivación solo nos da unas excepciones. Recuerdan que decíamos que habría actos administrativos tácitos.
¿Ya? Decíamos que el acto administrativo expreso era la notificación al ministro, sí, la notificación al ministro, la notificación al Miguel, que desde mañana es ministro de Salud, acto expreso. Y el Francisco, que era el ministro de Salud, ¿qué pasa a hacer? Nada, le dijeron gracias. Existe una declaración de la voluntad tácita de la administración al nombrarlo al Miguel como nuevo ministro. Esta declaratoria tácita que tiene la administración no es necesaria como motivación. Ojo, no va a tener motivación. Se supone que ya el presidente decidió ponerlo al Miguel. Entonces yo voy a esperar en cumplimiento de mis funciones que llegue el Miguel, estrecharnos la mano, decirle cómo están las circunstancias, que te vaya muy bien, hasta luego. Pero no es que me va a decir el presidente, podrían hacerlo, pero generalmente en la práctica no se da. Dice, estimado Francisco, de conformidad a sus funciones, y a mis funciones, debo manifestar lo siguiente. Se ha evidenciado que ya ha pasado mucho tiempo en el puesto, que ha dejado muy bien organizada la cartera de Estado, que el Estado requiere un cambio generacional, X, Y, Z, W, y me puede notificar con el acto administrativo. De derecho y de hecho, los antecedentes. Pero si te das cuenta, no tiene sentido en el actuar propio de la administración pública, no ganarías nada con esa notificación. Entonces, de cierta manera, lo que yo te digo es, generamos la determinación expresa del acto administrativo. Es importante esto, nunca se olvide, chicos. Sí, nunca se olvide. Y recordemos, dentro de los requisitos de validez tenemos motivación, competencia, procedimiento, voluntad administrativa y objeto. Dentro del objeto estará la causa, el motivo, la finalidad. Dentro de la voluntad también hablaremos de la finalidad. Pero ojo, es importante tener esta determinación. Por otro lado, también debemos comprender que la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano o a la institución pública a emitirlo, y en especial la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican esa toma de decisiones. Ojo, es importante entonces comprender que la justificación o la motivación es este requisito que forma parte sine qua non, esencial del acto administrativo. Sin este, inclusive constitucionalmente, nos ratifica la misma Constitución manifestándolos que es un deber del Estado hacia sus administrados. Entonces, la motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho, causas, como el interés público que persigue siempre la administración pública. En este caso, el fin. La motivación debe efectuarse en el propio texto del acto administrativo, ya que este es un requisito de forma del acto administrativo. Es por ello que de cierta manera resultan sumamente aceptables aquellas posturas aquellas posturas en las cuales la notificación viene acompañada con informes técnicos. Estos informes técnicos que te digan la destitución, el ganarse la beca, con un oficio adjunto al presente Silva adjunto al estimado Francisco, debo informarle que usted ha sido el ganador de la beca. Adjunto al presente sí vas a encontrar los respaldos de dicha decisión. El acto administrativo, con estas características que yo les comento, no es un acto administrativo, puede declararse nulo. Todos los hechos que han sucedido para que usted lo declare ganador de esta beca deberán constar en el mismo instrumento. Entonces, recordemos, el acto administrativo es uno solo, el cual debe contener la motivación suficiente en el mismo instrumento. Y aquí quisiera mencionarles algo de contexto jurisprudencial internacional. En el gobierno español, más o menos, en el año 2006, crea la ley que obliga a la administración pública a motivar las decisiones, bajo el mismo contexto que nos contaba Luis. La ley que crea la administración pública a motivar las decisiones, pero sobre todo bajo el principio de publicidad. Entonces ya no es que yo decido por decidir,
Yo tengo que decidir bajo un criterio de razonabilidad. Y todos esos argumentos que solventaron mi decisión tendrán que ser publicados. Mira cómo se maneja la doctrina española, ¿no es cierto? Entonces, bajo este contexto, trata de motivar un acto administrativo en reconducir las decisiones que al mismo tiempo se tiene como una regla de derecho que autoriza la decisión o no de la administración pública. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica. Y en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución. Entonces, ¿cuán importante es el razonamiento? La motivación es un requisito típico, no de todos los actos administrativos, pero sí de la gran mayoría. Como les decía, del acto administrativo expreso es esencial, del acto administrativo tácito, no. En el ejemplo de las certificaciones, tu partida de nacimiento, ¿tendrás tanta notificación, tanta motivación para ese acto? Quizás no, te va a poner quiénes fueron tus padres, de cierta manera, cuándo naciste, dónde naciste, día, hora, fecha, nada más, y las autoridades que registraron. Entonces, es importante comprender esto. Entonces, la motivación es un medio técnico de control de las causas que sustentaron el acto, entendiéndose como causas las circunstancias de hecho y de derecho que se presentaron para que el Estado tome esta decisión. Entonces, es muy importante comprender desde este punto de vista la motivación, sobrellevando inclusive algunos parámetros establecidos muy expresos sobre esta consideración. Ahora bien, también hemos comentado que cuando no se cumple un acto administrativo con la debida motivación, recaeríamos en una arbitrariedad por parte de la administración. Y esta arbitrariedad podría ocasionar varias complicaciones a los administrados. Es por eso que, de cierta manera, en algún momento, al tener una aplicación arbitraria, no razonada por parte de la administración, lógicamente va a permitir de que el administrado pueda reclamar el acto presumiblemente legítimo. ¿Por qué? Porque tiene un vicio, que en este caso, ¿cuál sería? Que no fue dictado de acuerdo a los hechos o a las normas de derecho con las cuales debía soportar esto. La arbitrariedad, por lo tanto, es contrario a la motivación. Es la no exposición de la causa, de las decisiones, o la exposición de una causa ilógica, irracional, basada en razones no entendibles jurídicamente, de tal forma que la resolución aparece dictada solo en base a la voluntad del funcionario público. Es como yo le decía, ¿no? Me pongo en el contexto de la LICET, desde mañana usted no entra. ¿Por qué? Porque yo quiero. Pero es que, ¿y el proceso? Porque yo quiero. Esa es una decisión arbitraria de la administración pública. Entonces, en algún momento deben existir las causas de hecho y las causas de derecho que sostengan toda esta motivación, que solventen toda esta decisión de la voluntad administrativa. Entonces, bajo este contexto ya tenemos una dimensión clara de lo que conlleva este criterio de la motivación. Es importante comprender también que, de cierta manera, a esta motivación la estamos relacionando con la justificación. Y esta justificación debe estar solventada en las causas que permitieron a la institución pública generar su voluntad administrativa. Y estas causas, como ya lo hemos repetido, son los hechos, las circunstancias de hecho y de derecho que motivan esta situación. Ahora, es importante sobre esta motivación tener algunas características que lógicamente van a servir de mucho para sustentar la voluntad administrativa. Porque, por ejemplo, la motivación, de cierta manera, puede orientarse al convencimiento de las partes, eliminando cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó esa decisión respectiva. Es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando te dicen algo y está clarito el sustento, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué quieres impugnar? Está clarito.
ya en la práctica, yo les sé decir a algunos clientes que sí me ha pasado, ¿no? Y sobre todo grandes amigos. Mi estimado Francisco dice, me están destituyendo del puesto. ¿Y por qué te están destituyendo? Están aduciendo que he estado en estado etílico en el puesto de trabajo. Y les digo, ¿y cómo están sustentando? Es que, verás, te cuento, el viernes, ya sabes, los compañeros, el cumpleaños del Jordi, nos fuimos a la cevichería, el almuerzo, los pasteles, de ahí pasó cerveza tras cerveza, cerveza tras cerveza. Como ya se nos acaba el tiempo de la hora del almuerzo, acabamos las cervezas, pero llegamos puntuales. ¿Ok? Y desafortunadamente ha llegado el Ministerio del Trabajo y ha estado haciendo un control de asistencia a los funcionarios. Y me miran ahí. ¿Sí? Y me miran ahí. Y me hacen un examen toxicológico. Y ahora me quieren destituir solo por eso. Ah, ojo. Y ahora me quieren destituir solo por eso. La Ley Orgánica del Servicio Público te dice que es una causal grave el encontrar a un funcionario en estado de ebriedad. Revisas el acto administrativo con el cual le notificaron. Está clarito, circunstancias de hecho, circunstancias de derecho, incumplimientos. ¿Qué le puedes decir a tu cliente? Si no eres abogado de la Universidad Central, le vas a decir quizás, venga, tengo que analizar el caso y estudiar y vamos a ver lo que se puede hacer. Si eres abogado de la Universidad Central, y sobre todo parte de este paralelo de derecho administrativo, le vas a decir, con el dolor del alma no tenemos nada que hacer. Más bien analiza la posibilidad si es que por ahí te permiten renunciar para que en tu expediente administrativo no conste que te destituyeron por estos incumplimientos a la ley. ¿No te parece? Esta sería la recomendación más lógica. Hay el argumento real del acto administrativo. Si no podemos a veces tapar el sol con un dedo. Y de cierta manera, eso a veces quieren algunos de nuestros clientes. Entonces tenemos que ser muy claros, ojo, muy claros en la percepción. El primer parámetro para usted dar una respuesta a su cliente sobre estos procedimientos administrativos es el acto administrativo. Y como lo habíamos dicho, obtener fotocopias del expediente. Contrastar el acto administrativo con el expediente y revisar que el expediente esté bien llevado. Si eso coincide y está todo ok, en el caso que les pongo, estás perdido. Pero si ahí empiezas a verificar inconsistencias, ¿no es cierto?, de documentos, de informes, de hechos, de circunstancias, mal forjado, mal suminado, no de cierta manera notificado, ya puede existir una argumentación. Porque revisando el acto administrativo así nomás, está bien motivado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué razón es importante comprender que esta decisión 100% motivada va a eliminar cualquier situación de arbitrariedad, es decir, cualquier especulación por cualquier abogado que diga, listo, impugnamos el hecho, impugnamos el acto administrativo? No, porque está bien armado, digamos así. En segundo lugar, porque también a través de este acto administrativo, como segunda característica, ¿no?, la administración realiza un manifiesto del ordenamiento jurídico y por ende la motivación se puede caracterizar por una muy buena explicación dada por la administración, mediante fundamentación jurídica de la solución del caso concreto o a su vez de la sanción de las determinaciones que se establezca hacia el administrado. Entonces, es importante comprender por qué la administración tiene que detallar en su motivación. En tercer lugar, porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, razón por la cual la función administrativa en torno a los intereses, que ya sabemos que son intereses generales, deberá aplicar el principio de publicidad, en el sentido de que, imagínate, la Dayana Chicais es periodista, ¿no? También, además de ser abogada, y llega y dice, ok, con mi formación jurídica tengo que revisar el acto administrativo, y le van a decir, no, la resolución es concederle el indulto, pero necesito ver el acto administrativo, cómo está estructurado el indulto. Entonces, a veces la administración pública, a la larga o a la corta, va a saber que ese acto administrativo va a publicarse, razón por la cual, una vez publicado, el ciudadano tradicional en torno a los principios, ¿no es cierto?, de conocer cómo actúa la cosa pública, de cierta manera
debe verificar que todo ha sido llevado de manera adecuada. Primero, entonces, una buena articulación no permite arbitrariedad. Una determinación clara permite un buen rostro de la administración pública. Y en tercer lugar, tenemos que estar claros que esta determinación generada por parte de la actuación pública tiene que ser solventada a través de un criterio de publicidad. Ojo. Recordemos así también que parte importante de la función pública es que el servidor público tiene que responder a esos intereses generales, a esos intereses colectivos. En un sentido más concreto, constitucionalmente está prohibido realizar un acto administrativo que no posea la motivación suficiente. Y tengamos en cuenta que la fundamentación de los actos administrativos es objetiva. Jamás deberá tomar una decisión la administración pública en torno a criterios subjetivos. Lo subjetivo, como lo habíamos visto, se relaciona con esta particularidad de la decisión de la persona, más no la decisión de la administración. La decisión de la administración es 100% objetiva. 100% objetiva. Y aquí puedo darles lectura, por ejemplo, a lo que nos determinaba el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado. Y nos decía que todos los actos emanados de los órganos del Estado deberán ser motivados. La motivación debería indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano en relación a los resultados del procedimiento previo. Mira, es súper expreso. O sea, desde siempre, hablemoslo así, el Estado ha tratado de garantizar. Hoy, lógicamente, esta motivación se la ha venido generando en un sentido un poquito más fuerte, porque, de cierta manera, el Estado también me debe responder por qué razones está tomando esa decisión. Entonces, es importante comprender estos criterios que podrían darse dentro del proceso de la motivación. Entonces, de cierta manera, la motivación debe ser clara, de modo que el pensamiento del juzgador sea aprehensible con H, comprensible y examinable, y no deje lugar a dudas sobre las ideas que se expresan. Por esta razón, se permite sugerir a las autoridades, ya sean de la función jurisdiccional o de la sede jurisdiccional y de la sede administrativa, que en las sentencias o en las resoluciones deben utilizar un lenguaje sencillo que permita la clara expresión del pensamiento de la administración pública para que de cierta manera pueda ser comprendido por cualquier ciudadano, además cumpliendo con el principio de publicidad. Entonces, la motivación debe ser completa. Esto implica que debe abarcar hechos o circunstancias de hecho y de derecho. Respecto de los hechos, debe tener las razones que llevan a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los sucesos procesales que se presenten dentro de las partes. Y para ello tiene que incorporar pruebas demostradas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a una sana crítica. En resumen, para motivar la resolución en los hechos, el juez o el funcionario público, autoridad, debe demostrarlos. El juez o autoridad debe consignar las conclusiones de hecho de la resolución, pues esto constituye la base de la aplicación del ordenamiento jurídico. Entonces es importante que cuando se tome una decisión desde la administración pública, esta debe tener la contundencia adecuada, la buena contundencia, yo siempre les digo adecuada, en el sentido de que se pueda manejar con motivación, circunstancias de hecho y circunstancias de derecho que permita ser entendible para cualquier ciudadano la resolución que ha tomado. Ahora también podemos hablar qué ocurre con la motivación dentro de este neoconstitucionalismo. Si usted se ha dado cuenta, hoy cuando tenemos nuestra Constitución versión 2.0, neoconstitucionalista, ultragarantista de derechos, hay que contemplar que sobre este nacimiento filosófico o criterio naciente de un nuevo constitucionalismo,
el tema de la motivación ha radicado sobre gran importancia en los principios y en los valores jurídicos sustantivos, en la conceptualización e interpretación del derecho. Entonces resulta muy importante bajo este criterio comprender que los principios ya están constantes en nuestra Constitución. La norma tética, o de cierta manera el principio de aplicar de forma automática lo sobreentendido, lo que ya está en la Constitución, requiere un análisis un poco más estricto. Y por eso es que en la actualidad a la motivación se la vincula con la argumentación jurídica. ¿Sí? En la actualidad, la teoría del neoconstitucionalismo se encuentra vinculada con la argumentación jurídica. Ustedes en un noveno, tienen una asignatura detallada denominada argumentación jurídica. Pero ahora, como les digo, las nuevas tendencias en torno a principios y derechos sostenidas en el tema constitucional, pues también contrasta a la motivación con esta participación dentro de la argumentación jurídica. Entonces, la aplicación del derecho no es tan unívoca como siempre se ha decidido. El razonamiento jurídico, silogístico, clave en el formalismo, se denuncia insuficiente en la actualidad. El derecho, con la contemporánea configuración de los valores y principios constitucionales, de cierta manera ha permitido al operador jurídico ya no solo actuar como motivación, sino también tener una idea subsumida en generar una buena argumentación jurídica. Una buena argumentación jurídica. Entonces, si te das cuenta, es importante comprender en la actualidad cuán necesaria es la motivación. Que algunos quizás podrás encontrarte textos donde te digan la argumentación jurídica en el derecho administrativo, que nos estaríamos refiriendo 100% a la administración. ¿Sí? 100% al acto administrativo, 100% a la motivación. Entonces, es importante comprender, de cierta manera, que la argumentación jurídica ya con la perspectiva del neoconstitucionalismo, de cierta manera, supone que este Estado constitucional va a generar un incremento en cuanto a la tarea justificativa de los órganos y, por tanto, una mayor demanda de argumentación jurídica. En realidad, en el ideal del Estado constitucional, supone el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón, la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Por eso podemos entender que nos resulta sumamente lógico que el avance del Estado constitucional haya ido acompañado de un incremento cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de los órganos públicos o de las instituciones públicas. Para culminar lo que nos compete, de cierta manera, la motivación, tenemos que referirnos a lo ya hablado en un momento, compartido por su compañero, que el artículo 76, numeral 7, literal L, de nuestra Constitución nos dice que, ojo, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en los que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de ello. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Lógicamente, esto también ya lo recogía nuestro artículo 24, numeral 13 de la Constitución del 98, en un sentido casi similar. Con posterioridad, también nuestro Código Orgánico Administrativo, en su artículo 100, manifiesta la motivación del acto administrativo y nos dice que en la motivación del acto administrativo se deberá observar, en primer lugar, el señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables a la determinación y su alcance. Segundo, la calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. Tercero, la explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados.
como nos podemos dar cuenta, chicos, es importante generar esta particularidad bajo el criterio de la sala crítica, del razonamiento lógico que tome tanto el juez como el funcionario público. Lógicamente, también nos afirma este artículo, ¿no?, que se puede hacer remisión a otros documentos siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido el acceso la persona interesada. Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivada. Entonces, mira, cuán importante es que de cierta manera la motivación o la actuación de la institución pública se encuentre adecuadamente motivada. Ojo, entonces ahí podríamos hablar mucho sobre los parámetros de motivación. De cierta manera, inclusive teníamos anteriormente en la Ley de Modernización, en el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, el JAFE, todas estas determinaciones claras sobre la motivación. Existía el reglamento de control de la discrecionalidad de los actos de la administración pública. En algún momento también hablar del Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, que ya lo habíamos comentado. De la ley, por ejemplo, de transparencia y acceso a la información pública en torno a los pedidos que deben ser motivados, etcétera, etcétera. Con eso podríamos dar una finalización a la particularidad de la motivación. ¿Tenemos preguntas sobre la motivación? Para ya pasar a nuestro siguiente elemento que corresponde la forma. ¿No? ¿Está claro? Perfecto. Listo, entonces. Jordan. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jordan. ¿Cómo estás? Yo tengo una duda, o sea, para no entablar un proceso como tal administrativo, o sea, no impugnar el acto administrativo, se puede hacer uso del derecho que está reconocido en la Constitución, que está en el artículo 66, que en el numeral 23 dice que, bueno, se reconoce y garantiza a las personas, y el numeral 23 dice el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas de las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. Entonces, efectivamente, ¿recuerdas que nosotros habíamos hablado de que en sede administrativa existen 4 momentos dentro de una famosa etapa de impugnación y que hemos dicho que 2 son recursos, el otro es un reclamo y el otro es una denuncia? Bajo este criterio de la denuncia, de conformidad al artículo 76, como tú lo manifiestas, es el derecho del ciudadano de realizar este derecho de petición. Lo vimos cuando hablábamos del silencio administrativo. Puedo realizar el derecho de petición. Lógicamente, en la institución pública, en la práctica, cuando tú haces un pedido, lo que te piden es, ojo, valga la redundancia, tu copia de la cédula y que el documento esté firmado por ti. Tampoco es que puedo hacer un pedido a nombre del pueblo soberano que radica dentro de nuestro Ecuador. Dame un segundito, Jordan, me estás llamando el señor director, por favor. Un segundito, por favor.
Perdonen, chicos, pero ya sabe, uno también tiene otras labores dentro de la universidad y ahí nos presionan. Pero bueno, la administración tiene prerrogativas, pues nos dispone. De cierta manera, chicos, es importante ya en torno a esta motivación comprender nuestro siguiente requisito, hablemoslo así, que va vinculado a la forma del acto administrativo, ¿no? Tomando en cuenta lo que, perdón, contestándole lo que dijo Jordan, no sé si tenías alguna otra situación ahí, Jordan. Es importante el derecho de petición, ¿no? Sí. Es obligación, es obligación. Porque, doctor, yo recién, o sea, a manera de práctica más o menos, hice el derecho de petición. Porque en la universidad que estudia mi hermana, le iban a tomar el examen presencial. Y, o sea, claro que ahorita en tiempos de pandemia era una decisión arbitraria porque no tenían ni autorización del COE. Entonces yo hice así un escrito basándome en el artículo 76, bueno, que las resoluciones deben estar motivadas y también basándome en este derecho de la petición. Y entonces ahí dije que se funde, ¿no? Que explique hacia los estudiantes los fundamentos de derecho y de hecho que han dado razón a que se dé la evaluación presencial, la autorización del COE y como que ese oficio como que les hizo, o sea, ubicarse que están en un estado de derechos y el examen a la final fue virtual. Entonces, o sea, sí es como que, no sé si, es como importante. Estoy de acuerdo. Tu postura, como viene de un interés del administrado, está muy bien hecho. Pero yo también lo veo como Estado. ¿Qué tal que no tenga un buen internet? Que el momento en que esté generando la conexión, se caiga el internet o de cierta manera se presenten en circunstancias. También puede decir que el Estado no garantizó de cierta manera ese acceso por parte del estudiante. Entonces, mira, al tener un parámetro normativo súper constitucional, neoconstitucional, garantista de derechos, estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a eso. Entonces, en algún momento ya hay hasta derechos que están súper trascendiendo demasiado, que, por ejemplo, tú dices, ¿cuántos estudiantes iban a dar, Jordan, el examen? Creo que eran alrededor de 50. Yo en la Universidad Central les tomaría presencialmente y pondría uno por aula, por ejemplo. Sí, no le estoy vulnerando y le voy a dar un espacio exclusivo, ¿verdad? Con distanciamiento social, con todo. Entonces, ojo, también depende de la circunstancia. Ahora, que te iba a tomar presencialmente a 50 en una sola aula, eso es otra cosa. Que lo iba a hacer en 20 aulas, a 4 por aula, no había problema. Ojo, también hay que solventar eso. Está muy bien, la perspectiva filosófica sobre la cual está sustentando está muy bien. Sí, un Estado garantista de derechos. ¿Ya? Tú le dices, ¿pero por qué quieren presencial? No me han dado las razones. Deberían haberte expuesto todas las razones sobre las que se considera presenciales, de hecho y de derecho, para decir, pucha, estaba sustentado. Vamos nomás a dar presencialmente. ¿Verdad? Pero si ahora te emiten un acto administrativo solo que diga día y hora, evaluación presencial, y firmo, no es acto administrativo, si te das cuenta, no es acto administrativo, es un comunicado, pero no es un acto administrativo. ¿Listo? Ya, considerando nuestro segundo proceso, o nuestro siguiente requisito de validez, digámoslo así, que corresponde a la forma del acto administrativo, esto va a tener una relación sumamente enfocada, ojo, va a tener una relación sumamente enfocada va a tener una relación sumamente enfocada con cómo debe presentarse el acto administrativo. Técnicamente, ya en la práctica, las razones, se puede concebir de que el acto administrativo siempre se lo debe dar por escrito. Por obvias razones, de todo lo que nosotros hemos hablado, siempre se necesita tener un respaldo de la voluntad expresa de la administración pública. Y para tener un respaldo de la voluntad expresa de la administración pública, el acto administrativo debe ser normalmente por escrito. Porque de cierta manera debe notificarse, debe la persona
analizar el sustento que motivó el acto administrativo, debe publicarse, y si lo hago de manera verbal, ¿cómo lo publico? Con una entrevista, con una declaración, de cierta manera no trasciende mucho más allá. Por eso es que la gran mayoría de juristas manifiestan de que este acto administrativo tiene que ser por escrito, debe tener la certeza y la seguridad jurídica, y también las necesidades de la propia ejecución de oficio. Recordemos que nosotros teníamos dentro de las características del acto administrativo la ejecutividad, y esta ejecutividad conllevaba desde que una vez que notifique con el acto administrativo, lógicamente rige, digámoslo así, no requiere de otro instrumento para expresar la voluntad de la administración pública. Por eso es que, de cierta manera, debemos distinguir o debemos llamar a este requisito de forma como el modo sobre el cual se instrumenta y se da a conocer la voluntad administrativa, es decir, el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. La omisión o el cumplimiento parcial de algunas formas, ¿sí? Por ejemplo, escritura, fecha, firma, etcétera, o de formas de publicidad, notificación, puede afectar distintos grados de validez del acto, según la importancia de lo que se esté transgrediendo. Los actos administrativos deben ser notificados al interesado. La publicación del acto no suple la falta de la notificación. La falta de publicación no vicia el acto administrativo. Y aquí tenemos que estar claros. En algún momento podemos decir que cuando se trata de notificar sobre derechos al administrado, le llamamos notificación. Y cuando se trata de generar una notificación general para todos los ciudadanos, podríamos llamarla publicación. Las manifestaciones que se exteriorizan, hacer conocer el objeto del acto administrativo, sea este definitivo o sea este preparatorio, pueden instrumentarse de distinta manera. Es decir, que el acto administrativo puede instrumentarse en forma oral, en forma escrita o por medio de signos. ¿A qué nos referimos con estas manifestaciones, exteriorizaciones? Aquellas causas de hecho que de cierta manera existan previo a la emisión del acto administrativo. Nos dice que de cierta manera pueden ser escritas, orales, por medio de otros signos, etcétera, la sumida, la disposición, etcétera, etcétera. Como les había manifestado, en el acto tácito no hay instrumentación, sino solo ficción legal. El acto expreso por escrito notifico, desde mañana eres ministro. El acto tácito no hay motivación, no hay un instrumento, hay una ficción, comprendiendo de que la voluntad la voluntad administrativa de la institución pública es que ya no continúe en ese puesto. Si bien no existen formas especiales o genéricas para los actos administrativos, salvo los casos que se encuentran previstos legalmente, lógicamente debemos comprender como un principio general que la forma del acto administrativo debe ser por escrito. Y en algún momento también tenemos que comprender de que el acto administrativo en la forma debe tener algunos elementos, como por ejemplo, lugar y fecha de la emisión, mencionar el órgano y la entidad quien emite el acto administrativo, una expresión clara, precisa del contenido de la voluntad administrativa y la individualización y firma del funcionario público. En algún momento también tenemos que estar claros que hay instituciones públicas que son pluripersonales, que están integrados por órganos colegiados. El Ministerio de Educación tiene una sola persona, unipersonal, el ministro. El Ban Ecuador tiene un órgano colegiado denominado de esta manera el directorio del Ban Ecuador, que de cierta manera es quien toma las decisiones. Pero en este acto administrativo del Ban Ecuador no es tan sencillo compenetrar con las decisiones. Hay un proceso previo, como por ejemplo, se debe establecer una reunión del directorio, lugar y día de la reunión. Se debe notificar a todas las personas que formen parte del directorio. Se debe incorporar dentro de la convocatoria, digámoslo así, el orden del día con las circunstancias que se va a tratar en esa reunión.
Una vez que se tomen las decisiones, se hará tomar en conjunto, individualmente, la votación por cada uno de los miembros. El acta y los acuerdos se documentarán por separado, debiendo ser firmado por todos los miembros. Entonces, mira, en este caso, es un acto administrativo que de cierta manera deviene de varias voluntades de personas. En el otro caso tenemos una voluntad de la institución. Entonces, en algunos casos, puede de cierta manera presentarse esta, por un lado, unipersonalidad del acto administrativo y por el otro lado, la pluripersonalidad del acto administrativo, deteniendo esta caracterización propia que les estoy manifestando. Por ejemplo, por otro lado, cuando haya que emitirse una serie de actos administrativos, actos plurales, es decir, de la misma naturaleza, estos podrán redactarse en un único documento, especificándose las circunstancias personales y materiales que individualicen los actos. Así también puede admitirse en algunos otros casos que el acto no se documente por escrito, sino que se lo exprese verbalmente. Por ejemplo, las órdenes que dan agentes de policías, las órdenes que dan el ministro a un viceministro, a un funcionario público, relativas a su desempeño diario. Para que, de cierta manera, esta forma verbal pueda ser admitida, debe ser interpretada restrictivamente. La manifestación oral de la autoridad es la excepción, y ella solo se aplicará en casos de urgencia o imposibilidad práctica. Pero a pesar de que tengamos esta urgencia y esta imposibilidad práctica, en algún momento deberíamos de tratar de regularizarla. ¿Sí? En algún momento debemos tratar de cierta manera de lograr una determinación o una ubicación de esta disposición oral. Por ejemplo, la manifestación oral también puede tener un carácter solemne, la toma de un juramento, la declaración de una clausura de una sesión de un grupo, de un órgano colegiado. Son manifestaciones orales de la administración pública, pero técnicamente podría verse. Entonces, ojo, por excepción vamos a tener actos administrativos de forma oral. Por regla general siempre serán escritos. ¿Y cuándo tendremos actos administrativos de manera oral? Cuando existe una urgencia o una imposibilidad del hecho. Pero cuando hemos determinado o emitido esta disposición verbal, con posterioridad, como les había manifestado, habrá que dejar una constancia escrita del acto. En segundo lugar, cuando se trate de actos cuyos efectos se hayan agotado respecto de los cuales el registro no tenga una justificación razonable. Cuando se trate de órdenes de servicio que refieran a cuestiones ordinarias o de rutina. Por favor, en un ministerio hay que realizar esta gestión ahora, hay que organizarnos dentro de la oficina de este sentido. Son disposiciones expresas, las formas de las actuaciones administrativas. Y, lógicamente, en un último sentido, cuando se exteriorice la voluntad pública por medio de señales y signos. Por otro lado, hay que hablar también dentro de este tema de la forma, de la voluntad humana. Porque como lo habíamos manifestado, la voluntad humana es la que solventa la decisión de la administración pública. Pero la decisión de la administración pública se la genera en torno a las potestades y competencias que tiene esa cartera de Estado. Y la decisión de la voluntad humana debe ir vinculada a esas competencias y asociaciones en torno a tus intereses institucionales. Lógicamente, la voluntad humana también tiene que tener, de cierta manera, un interés particular, pero no en las consideraciones que emita en el ejercicio de la voluntad administrativa. Entonces, tenemos que estar claros que el acto administrativo tiene que darse de manera expresa a través de forma escrita, que solo por circunstancias relativas podría darse de manera oral cuando existen momentos de alta emergencia que sea totalmente imposible generar una disposición por escrito. Entonces hay que tomar en cuenta que es totalmente determinante esto. Por otro lado, el Código Orgánico Administrativo nos determina
en su artículo 205, muy brevemente nos manifiesta que el acto administrativo expresará la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión de la persona interesada. Los recursos que procedan en torno a este órgano administrativo o judicial ante el que deben presentarse en los plazos de interponerlo. ¿A qué se refiere con esto? Emite un acto administrativo de forma escrita, presumo su legitimidad, de cierta manera, si he presumido su legitimidad y se han vulnerado ciertos requisitos de forma, pues deberé solicitar que de cierta manera, a través de un reclamo, de un recurso de apelación, de un recurso extraordinario de revisión, que se valore todo esto. Por otro lado, también el Código Orgánico Administrativo nos hace una determinación un poquito más práctica para nuestra realidad en torno a lo que conlleva hoy la suscripción de actos administrativos por intermedio de firma electrónica o a su vez certificados digitales. Hay que comprender que de cierta manera la administración pública será la encargada en emitir la firma electrónica mediante estos certificados digitales. Las personas, los ciudadanos, podremos utilizar estos certificados de firma electrónica en todas las relaciones en la administración pública. Y lógicamente, ahí viene toda una determinación clara sobre producción y contenidos de actos administrativos, hablando de cuándo, por ejemplo, el ERJAFE en el artículo 121 disponía, ¿no?, cómo se deben producir estos actos administrativos. Así también tenemos en la actualidad la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Dentro de esta ley se determina para quién son aplicables esta normativa, técnicamente para todas aquellas instituciones o organismos que pertenezcan al servicio público de conformidad con nuestra Constitución, las mismas que les establece el artículo 255 o 51. Bajo este criterio tenemos el contenido de esta ley en torno a la optimización de los procesos administrativos. Va a regular todas las relaciones que se generen en la gestión de trámites administrativos entre el Estado y los administrados, entre los funcionarios que están a cargo del sector público y entre los servidores y servidoras públicos. Así también el artículo 5 y el artículo 18 de esta ley nos habla sobre que la administración pública deberá implementar mecanismos de preferencia electrónicos para la gestión de trámites administrativos, firma electrónica. Ojo, esto post-COVID se ha ido fortaleciendo. En torno a esto también se generará la simplificación de trámites. Algunos de nosotros ya hemos tenido algunas gestiones un poquito más directas, rápidas entre la administración y los administrados a través de correo electrónico con firmas electrónicas, con documentos en PDF suscritos con firma electrónica. Para eso también en nuestro marco jurídico administrativo tenemos la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Técnicamente esta ley nos habla de qué es una firma electrónica, de cuáles son los efectos de la firma electrónica, qué requisitos necesitamos para una firma electrónica, en sí, qué es la firma electrónica en un mensaje de datos cuando tú colocas ya la firma electrónica en tu documento, cuáles son las obligaciones del titular de la firma electrónica. Y esto, de cierta manera, esta ley de comercio electrónico, de firmas electrónicas, nos hace muy expresos. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, la firma electrónica, por aquí creo que la tengo, es un token, un pendrive, en el mejor de los casos, porque ahora sé que te están enviando al correo electrónico un archivo, y con ese archivo lo conviertes en ejecutable y, lógicamente, vas suscribiendo tus documentos. Pero, ¿qué pasaría si de cierta manera tú entregas este token a la persona de tu absoluta confianza y empieza a firmar cosas que no están dentro de tu voluntad? Lógicamente, tú eres el responsable de la firma electrónica. ¿Cuánto tiempo dura la firma electrónica? Hay un plazo, en la actualidad en el país te ofrecen desde 1 mes de validez hasta 5 años. ¿Por qué se extingue la firma electrónica? Y una serie de particularidades en torno a esta formalidad, digámoslo así, de que debe existir dentro del procedimiento administrativo para garantizar la debida forma de la emisión del acto administrativo. Entonces, mira,
Sencillamente, podríamos decir que este requisito de validez de forma se sintetiza en que todos los actos administrativos deben tener una estructura de cómo deben ser emitidos. Por regla general deben darse por escrito, por excepción deben darse de manera verbal. Lógicamente, estos actos administrativos, por su forma, deberán cumplir con todos los procedimientos establecidos por cada una de las instituciones, y hemos mencionado algunos instrumentos para el efecto. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. El día lunes nos queda únicamente por revisar el procedimiento administrativo. Yo creo que la otra semana culminamos procedimiento administrativo y procedimiento administrativo como requisito de validez y procedimiento propio como se encuentra establecido en el COA estas circunstancias de llevar las actuaciones dentro de la administración. De cierta manera, en todos los elementos he tratado de comentar ejemplos, y estos ejemplos conllevan parte del procedimiento administrativo establecido en el COA, que lo mencionaremos ya la próxima semana. Bueno, de antemano, chicos, muchas gracias por la atención brindada. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Y si no, pues nos miramos con ustedes el próximo lunes para completar el procedimiento administrativo. El miércoles acabaremos el procedimiento del COA y, lógicamente, ahí ya determinaremos cómo organizarnos para nuestras evaluaciones. Galo, te escucho. No, disculpe, buenas tardes. ¿Me puede dar un ejemplo de la forma verbal, específicamente en la que decíamos que era cuando exista una urgencia o imposibilidad del hecho? A ver. Usted que es de la Tacunga, ¿no es cierto? Estaban ahí, creo que por Tuacaso o por... No, de Ambato. De Ambato, es serio, ¿no? Imaginémonos que, a ver, recuerdan que hace una semanita se presentó un deslave en Chunche. Ya, entonces tú eres la máxima autoridad, estabas por esa ciudad, se produce el deslave, no tienes ningún computador, son las 12 de la noche, tengo que dar una disposición para que se cierren las vías, digámoslo así, o se vayan a los albergues los afectados. Lo hago de manera verbal, mi estimado Galo. No es que en ese rato voy a decirle, necesito un computador, por favor, para poder redactar y ahí firmar. No, después quizás oficializaré o dejaré sentado, pero son acciones que la administración pública tiene que tomar en ese momento. Y después registrarás que el día tal, tú dispusiste, se lleven todas las volquetas y toda la maquinaria para la limpieza, por ejemplo, a las 12 de la noche. Ya al siguiente día organizarás, mandarás el oficio, lo que tú consideres, pero ahorita se van, porque es inmediato el actuar de la administración. Dayana, le escucho. Ya, buenas tardes, Doc. Lo que pasa es que no sé si me puede repetir o aclarar sobre la voluntad humana en lo que es de la forma del acto, por favor. De acuerdo, Dayana. Gracias, Doc. Recordemos que en el Ministerio de Educación hay un ministro de Educación. Y el ministro de Educación es quien ejerce la voluntad administrativa en torno a la cartera de Estado. Pero tras de ese ministro de Educación, que es la Dayana Chicaiza, hay una voluntad humana, pues. A pesar de que tengas el fin de garantizar los intereses colectivos o de beneficio colectivo, también hay un interés humano. Además de este interés institucional de la voluntad administrativa, siempre va a estar la decisión por parte del ser humano. Lógicamente que esta decisión va a tener un interés colectivo. Cuando antes hablábamos en la competencia en torno a la desviación del poder, que también se hablaba de un carácter subjetivo de la voluntad humana. A eso me estoy refiriendo, Dayan. ¿Listo? Gracias, Doc. Listo. Eso, chicos, entonces nos miramos el próximo lunes. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Cualquier situación por el WhatsApp nos comunicamos. Un abrazo a todos y buena tarde. Y buen provecho también, ¿cierto? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.